hablando de una serie sobre las finanzas personales. Creo que esta serie es saludable. Nosotros damos gracias a Dios por eso, porque entendemos por una parte que no hay nada en nuestra vida que esté por fuera del control de Dios. Pero ese control que Dios ejerce sobre nosotros es maravillosamente guiado por su Espíritu Santo a través de su palabra, porque el Espíritu de Dios no guía a nadie que se precie de ser guiado por el Espíritu de Dios, a menos que sea a través de su bendita palabra. Es la espada del Espíritu, no hay otra manera en que esto ocurra. Dentro de este tema de las finanzas personales, pues hoy voy a hablar sobre el creyente y las deudas. Es un punto importantísimo y creo que sin lugar a dudas, las deudas impagables no son buenas. Pero no todos los compromisos financieros que adquirimos se pueden catalogar de la misma manera. Tampoco todas nuestras acreencias se deben a malas decisiones que tomamos con respecto a los gastos que hemos hecho, porque hay que reconocer que en ocasiones terminamos debiendo dinero porque somos engañados por personas que son hábiles delincuentes disfrazados de piedad, mientras que otras veces un hijo de Dios puede caer en un pecado de ambición o codicia, y eso lo conduce a un abismo bastante difícil de superar. Debemos tener en cuenta algunas consideraciones sobre actitudes personales y en ocasión comprensiones de grupo sobre el endeudamiento del creyente. Por un lado, aparecen aquellos que censuran cualquier clase de deudas. Son los que nos dicen, tú no puedes tener ningún tipo de deuda porque toda deuda es pecado, y nos hacen temblar. Uy, qué miedo, ¿no? Y elevan a categoría de pecado hasta los créditos hipotecarios, los cuales son tan necesarios para adquirir vivienda, mientras que por otro lado aprueban que se siga pagando arriendo. Es un poco contradictorio, bastante contradictorio. Eso es una muestra de legalismo y una completa incapacidad de pensamiento lógico sobre lo que es mejor para un creyente como hijos de Dios. De hecho, cuando estaba haciendo la revisión conceptual de este tema, me encontré con una página web donde literalmente decían: caemos en deudas cuando pretendemos vivir más allá de nuestras posibilidades reales. Esta declaración no es rigurosamente cierta. Lo curioso es que quienes plantean este absoluto, por otra parte, también dicen que no debemos ser dogmáticos. Es bastante extraño. Por otra parte, y en la esquina contraria de este plano, encontramos una forma de pensamiento liberal que se metió hasta el alma de la iglesia evangélica y que conocemos como la doctrina de la prosperidad o el falso evangelio de la prosperidad, en donde se promueve una vida de gastos absurdos, sin dominio propio, sin sacrificios, ni ahorro, ni inversiones bien focalizadas. Es decir, se promueve una vida en donde no se piensa en el futuro. Esto es una forma de existencialismo perverso, es decir, la creencia de que todo lo que hay en la tierra es para el creyente, que debe disfrutar aquí y ahora de lo mejor del mundo. Y lo peor es que la definición de lo que es mejor es impuesta por quienes predican el falso evangelio. ¿Qué es lo mejor para ti? Te lo dice una persona que no te conoce, que nada tiene que ver contigo, que si acaso predica una vez cada domingo cuando vas a la iglesia, y él es el que impone lo que tú tienes que considerar como bueno, como lo mejor, y no te dejan hacer una reflexión profunda de qué es lo mejor con relación a Dios. Mirar cómo Dios está actuando en su providencia para tu vida y cómo deberías actuar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto desvía a los incautos al tiempo que estos hombres capitalizan la ambición de los codiciosos, llenándose los bolsillos. En la presente exposición me propongo que estudiemos juntos lo que enseña la Escritura sobre la forma como el creyente debe asumir las deudas, pues es una realidad que la Biblia tiene respuestas para los que confiamos en el Señor sobre la mejor manera de direccionar nuestras vidas en el terreno de la economía personal. Debo aclarar también
que aunque existen mandamientos del Señor muy claros sobre la ambición o en contra de la ambición y el hedonismo mundano, también debemos comentar que hay una causística sobre la economía, es decir, la Escritura plantea casos que nosotros debemos discernir y aplicar en nuestra vida, guiados por el Espíritu Santo. Es decir, que no todo lo que dice sobre la economía es de obligatorio cumplimiento, sino que se aplica en contextos muy particulares. No porque sea algo así como un relativismo moral, no, sino porque Dios no iba a regular todo lo que hacemos, sino que nos da unos principios particulares sobre la economía para que sobre ellos nosotros vayamos entendiendo, discerniendo y haciendo un ejercicio de reflexión, porque muchas veces no queremos hacer ese ejercicio como lo veremos más adelante. Por ejemplo, no estoy hablando sobre esos absolutos morales sobre el poder adquisitivo de uno u otro creyente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un creyente podría comprar un auto muy lujoso y de pronto lo podríamos juzgar mal diciendo es ostentoso. Y no es así, sino que eso está de acuerdo al poder adquisitivo de él. O una persona podría tener una prenda de vestir más costosa porque esa es su forma de vida, porque tiene los recursos. Y cada uno está llamado a vivir de acuerdo a lo que puede tener. Si ganamos menos, pues obviamente nuestros gastos deben ser mejores. En ese sentido, no pretendemos decirle a una persona qué debe hacer con su dinero. Y en eso somos muy cuidadosos de no invadir la esfera familiar. Nosotros como pastores estamos en la esfera religiosa, proclamamos la palabra del Señor, enseñamos lo que dice la palabra del Señor, pero no podemos meternos a la cocina de su casa a decirles qué van a comer o qué no, o qué van a beber o qué van a comprar, pero sí los principios que enseña la Biblia para vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y en especial hoy lo relacionado con las deudas. Bien, vamos a leer Romanos 13, 7 y 8. Romanos 13, 7 y 8. Cuando lo tenga, lo leemos. 13, 7 y 8. Voy a leer en Reina Valera. Dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El texto que acabamos de leer es uno de tantos que plantea la forma como el creyente debería manejar sus deudas, pues estas son presentadas como parte de una obligación adquirida o impuesta que requiere la fidelidad de los hijos de Dios en el cumplimiento de las mismas, como parte del testimonio que estamos llamados a dar ante el mundo sobre la obra de Cristo en nuestras almas. Es decir, la Biblia en primer lugar nos dice, paguen lo que deben, paguen sus deudas. En nuestro estudio de hoy vamos a observar 5 aspectos relacionados con el creyente y las deudas, y el primero de ellos tiene que ver con que es imposible para el creyente, escúchelo bien, es imposible para el creyente no tener ninguna deuda. Es imposible no tener ninguna deuda. No hay manera que usted pueda escapar de las deudas. Durante muchos años he visto a creyentes piadosos que sufren de una terrible ansiedad porque creen que pecan contra el Señor si adquieren cualquier clase de deuda, cualquier tipo de deuda, o si compran un artículo por determinado valor imaginario que ellos mismos se imponen, o rechazan las tarjetas de crédito por considerarlas un instrumento de atadura financiera, o por considerar que el mismo diablo está detrás de esto, y ese pensamiento termina robando la tranquilidad. La mayor parte de estos hermanos han sido indoctrinados por alguno que fundamenta su conducta sobre unos absolutos que él mismo se ha trazado o ha creado, incluso tomando como base versículos bíblicos fuera de contexto. Por ejemplo, ahora acabamos de leer, pagad a todo lo que debéis, y en el 8 dice, no debáis a nadie nada, y dejan
el versículo hasta allí, haciendo una muy pobre interpretación, una exégesis pésima sobre el texto. No, ¿por qué no te endeudas? Porque la Biblia dice, no debáis a nadie nada. Entonces, pero ven acá, ¿y el resto del texto qué dice? ¿A dónde apunta? Entonces, la pregunta que surge necesariamente es, ¿podemos endeudarnos? Bien, la Biblia nos enseña, contrario a lo que piensan muchos, que sí podemos endeudarnos y que es necesario muchas veces endeudarse. Nótese que en primer lugar aparece un imperativo positivo en el texto que leímos, donde dice, pagad lo que debéis. Es decir, todos tenemos deuda, pagad lo que debéis. Mientras que en la segunda frase, en el otro versículo, aparece una frase imperativa negativa, no debáis a nadie nada. Pagad lo que debéis, no debáis a nadie. Van en la misma dirección. Si tiene deuda, páguela. Es lo que nos está diciendo la Escritura. Es decir, que el Señor nos está ordenando que tengamos una capacidad adecuada de juicio cuando vamos a adquirir una deuda. ¿Me puedo endeudar? ¿Puedo comprar esto o no puedo comprarlo? ¿Es necesario, como decía Carlitos, el diácono Carlos en la enseñanza pasada, necesito eso? ¿Al futuro me va a servir? ¿No lo voy a desechar? Bueno, todos esos ejercicios de reflexión, teniendo en cuenta la prudencia cristiana, necesitamos hacerlas. No hay posibilidad alguna de que no tengamos deudas. La palabra deudas es el griego koineo o feilas, y se habla en primer lugar de tributos y luego de impuestos. En nuestro tiempo y en nuestro contexto parecerían una misma cosa, tributo e impuestos. Pues no se está amplificando una idea, sino que en la época del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, como dice A.T. Robertson, la palabra tributo es el griego foros, que es el impuesto que se le imponía a una nación sometida. En este caso Israel estaba sometida bajo el Imperio Romano y tenía que dar un tributo a Roma por aquello que estaba recibiendo, la seguridad del Imperio Romano, ser parte del Imperio Romano, mientras que la palabra impuesto que aparece aquí es el griego telos, que era para el sostén del gobierno civil, es decir, el gobierno propio de Israel. Uno era para la potencia extranjera que dominaba y otro era para el gobierno civil que se le permitía tener a Israel en ese momento particular de la historia. Entonces, como vemos aquí, ya aquí había deudas involuntarias. Todos los ciudadanos de Israel en el primer siglo tenían deudas tributarias con el Imperio Romano y deudas con su propia nación, gobierno civil, que en este caso era una mezcla de gobierno civil y religioso. Es decir, el Sanedrín cobraba un impuesto, incluso un impuesto del templo. Ambos impuestos había que pagarlo por el solo hecho de haber nacido en ese tiempo. Como cada uno de nosotros tiene obligaciones por el solo hecho de vivir en este país o en cualquier país del mundo, vamos a tener obligaciones por pagar. Me imagino que estos pasajes, como los estoy explicando ahora, serán odiados por los reconstruccionistas y libertarios absolutos, por los anarcocapitalistas y demás, que están en ese lado político. ¿Por qué? Porque el Señor nos ordena pagar al Estado, pues lo que el Estado cobra, a pesar de que muchos impuestos son perversamente injustos y otros son terriblemente recesivos, y la mayor parte de ellos nos toca pagarlos. Y digo nos toca porque estoy seguro que nadie paga los impuestos con una sonrisa en los labios. Cuando tenemos que pagar la declaración de renta, todo el mundo dice, ¿y ese poco de plata me toca pagarla en impuesto de renta? Bueno, Señor, gracias porque por lo menos me cobran impuesto de renta. Y además de esto, el Señor dice en su palabra, dad al César lo que es de César, teniendo una moneda en la mano, ¿no? Entiendo eso. Algunos de mis hermanos dirán, Alexander, pero es que los impuestos son un robo. Espérate, la Biblia dice que no, la Biblia dice que es una deuda que tenemos acá. Bien, ahora, eso no significa que no debemos buscar gobiernos más justos que incentiven la economía, que incentiven la producción, el trabajo y la libertad individual. Estamos llamados a buscar eso, pero mientras tanto nos toca, sobre todo mientras estemos de este lado de la eternidad, nos toca buscar mejores gobiernos acá. Luego el texto menciona también
como deuda de obligatorio pago, y esto me llama mucho la atención, el que honra, honra, el que respeto, respeto, y me llama la atención mucho que están dentro de la esfera estatal y nos están ordenando pues que respetemos a los gobiernos en la medida que estos no vayan en contra o que no sean persecutores o que ideológicamente estén fuera de lo que el Señor ordena en su palabra. Este es el primer aspecto que íbamos a tratar. El segundo, que el creyente debe honrar sus compromisos. Y en nuestro tiempo, al igual que en el primer siglo, cuando se escribió la carta a los romanos, decíamos que también nos toca adquirir deudas para comprar cosas que de otra manera sería imposible para nosotros. Por ejemplo, al menos que tengamos mucho dinero, nosotros no vamos a poder comprar un inmueble digno para la familia de contado. Nos toca, querrámoslo o no, tomar un crédito hipotecario. Y esta fue una de las luchas, y los comparto acá ahora que nada más que estamos aquí en confianza y en confianza con los que nos ven en el video, que no vaya a salir de este planeta. Fue una de las luchas más terribles que tuve frente a lo que me había sido enseñado. Porque al igual que otros hermanos pensaba que debía adquirir la vivienda para mi esposa y para mí de contado, tendría que pagarla, ahorrar, en fin. Y me esforzaba casi hasta lo absurdo. Y recuerdo que cada 2 años empezaba como a evaluar cuánto tenía de ahorro. Y para infortunio mío, yo soy contador público con conocimiento en finanzas y comparaba lo que había ahorrado frente a la valorización del inmueble en el mercado y decía, jamás podré comprar una casa. Eso me angustiaba, mi esposa es testigo de eso. Y cada vez me decepcionaba más y más porque me preguntaba, ¿en dónde está fallando mi plan de ahorros? Y cada vez la carga era más grande y sé que muchos de ustedes pueden haber pasado por lo mismo o estar pasando por la misma situación, orando al Señor, Señor, dirígeme, ¿qué hago? En fin, dejo de comer, ¿qué hago para poder obtener una casa que tanto necesito? El hecho es que cuando los trabajadores normales, como la mayoría de nosotros, empezamos a observar que si ahorramos 10 años y el valor guardado es inferior a lo que deseamos, sacamos cuentas y decimos, bueno, creo que lo mejor aquí, lo mejor que puedo hacer es ahorrar una cantidad suficiente, sé que no voy a poder comprar esa vivienda, pero ahorrar una cantidad suficiente que me permita que la deuda sea menor. Es decir, que lo que tenga que pagar sea menor, por lo menos que sea un poquito superior al arriendo que pago. Bueno, en este tiempo son hasta menores las deudas que se adquieren en ese sentido. Y que las deudas no sean tan altas y no pase a fugias económicas por mi crédito. Y ya tocaron el tema del ahorro en donde algo de esto se vio. Un crédito hipotecario es una decisión de familia. Se debe escoger una vivienda digna cuyo valor se adapte a nuestra condición económica. No sea que nos toque devolver después con mucho dolor un bien en donde nos encontrábamos cómodos, pero no podemos pagar. En nuestro tiempo actual y en nuestro país nosotros gozamos de una serie de beneficios que permiten acceder a soluciones de vivienda. Algunas son mejores que otras, pero esa evaluación depende de quién tome el crédito. Es decir, la familia tiene que decir, ¿podemos tomar esto o no podemos tomarlo? Seguramente no falta quienes opinen que las viviendas de hoy no sirven, que son pequeñas, que no son cómodas y todo eso hace parte de la crítica que es posible que nosotros estemos haciendo, que las viviendas no son como antes, que no tienen el espacio, pero mire algo, hoy en día hay más propietarios que antes. Hoy en día, me refiero porcentualmente hablando, es verdad que algunas condiciones no son las mejores, pero antes para adquirir un crédito de vivienda, hace 30 años, usted tenía que endeudarse, tal vez muchos de ustedes no lo conocen, pero son más jóvenes, con el sistema UPAC. Miren, el sistema UPAC, yo creo que era algo así como un engendro del diablo mezclado con Drácula, era una cosa horrible. Y hablo para Colombia, los que nos ven en otros lugares también tendrán su engendro allá o habrán tenido, pero era uno de los sistemas de pago más perversos que había porque parecía estar diseñado para arruinar a las familias.
Cada determinado tiempo, familias completas devolviendo sus propiedades porque no podían pagarlo, porque las cuotas lo superaban. Y eso estaba hecho con fórmulas financieras de capitalización bastante complejas, que al ajustarse producían cuotas cada vez más altas. En caso de que hoy en día exista algún tipo de sistema así, huya de él, no se meta en esa deuda, porque en algún momento va a acabar con su tranquilidad y va a tener que devolver absolutamente todo. Debemos también cuidarnos de realizar o de tomar muchos créditos en monedas extranjeras. En monedas. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando uno va de artista de viaje al exterior. O sea, uno puede viajar al exterior si tiene cómo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos ocurre en el exterior? Vemos oferta y como todo se ve en precios chiquitos, sobre todo si vamos al norte o a Europa, todo se ve en precios chiquitos. Vale tantos dólares, tantos euros. El problema está cuando regresan acá y te hacen el ajuste al peso. Y te llega inmediatamente el extracto bancario y se te sale la lágrima por acá porque dice, ¿yo qué hice, Dios mío? Sí, entonces, miren, en el caso de los créditos hipotecarios del que les hablaba hace un momento, lo mejor para nosotros hoy en día es empezar pagando cuotas altas fijas. Ojalá usted haga ese esfuerzo, una cuota alta fija, no una cuota variable. ¿Por qué? Porque al cabo de 4 o 5 años, cuando se empiecen a dar los ajustes salariales, usted va a sentir que la cuota es manejable. Va a sentirlo y va a estar tranquilo porque esa cuota que en inicio era alta, va a respirar. Porque dice, bueno, es la misma cuota, pero mi salario, aunque sea poco el ajuste, porque el índice de precios al consumidor más otras cosas, mi salario sube, pero la cuota va a quedar allí. O sea, escoja cuotas fijas, es un consejo que le podemos dar. Y en cuanto al tema de las monedas extranjeras, cuando usted vaya a viajar, programe ese viaje con mucha antelación y empieza a comprar divisas en la medida de lo posible, cada día, cada mes. Voy a viajar en un año, bueno, empieza a comprar divisas con suficiente tiempo para evitar la clase de deuda que se produce cuando usamos nuestra tarjeta para pagar todo esto. Bien, en tercer lugar, hay deudas que pueden evitarse porque simplemente no son necesarias. Así de sencillo, no son necesarias. Gastos suntuosos como joyas, algunas veces electrodomésticos más modernos, solo por cambiarlo, no, es que necesito unos más modernos. Sin que los que tengamos se hayan dañado o su obsolescencia sea demasiada que definitivamente ya no funciona. Hoy en día absolutamente todos los electrodomésticos o los elementos de computación son elementos que tienen un elemento que se llama obsolescencia programada. Es decir, en algún momento no va a funcionar. Usted tiene el teléfono nuevo allí, pero no funciona. ¿Por qué? Porque los fabricantes le meten los programas y demás para que cada vez se vuelvan más lentos, en fin, y usted tenga que comprar. ¿Pero qué hacemos? Bueno, lo compramos cuando sea necesario que ya nos sirva. Hay que tratar de sacarle el máximo, la máxima de la utilidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la forma como nos endeudamos por adquirir ese tipo de bienes. Hay algo que es recurrente en nuestro país desde hace algunos años, desde que el día sin IVA apareció, que realmente es útil, el día sin IVA o día sin impuestos. Muchos corren a comprar en ese día cosas que no necesitan. Es una trampa terrible, ¿no? Bajo la excusa de que están baratos o rebajados, muchos salen de casa para ver qué encuentran. Ojo, estamos hablando de una compra no programada. Voy a ver qué encuentro. Gastos no planificados son las llamadas compras emotivas. Y ese día le ponen el almacén bien lindo para que usted cuando ve, ¡ay, qué lindo esto! Y usted entra cosas que no necesitan. Cuando haya este tipo de ofertas, ¿qué hacemos? Comprar lo que necesitamos. En esas ofertas hay que comprar lo que necesitamos, no lo que no necesitamos. Si se dañó un electrodoméstico, reemplácelo
con algo que esté acorde con un presupuesto previamente establecido. Las cantidades de ropa deben ser planificadas. Tendemos a acumular más de lo que necesitamos de ropa. Ay, yo tengo esa camisa ahí. Casi siempre. ¿Cuándo? Yo tenía años que no la veía. Eso nos pasa. Y creo que hay algo que aprendimos ahora en pandemia. Y es sobre cuán terriblemente gastamos en cosas que no usamos. Por lo menos en pandemia me di cuenta que no tenía ropa para estar en casa, que no tenía pijamas, que me hacían falta una gran cantidad de cosas. Y dije, ¿pero por qué? Porque realmente compramos de manera emotiva, no planificamos lo que necesitamos y otras cosas. En la exposición pasada, Carlos nos explicó también sobre el uso de la tarjeta de crédito, sobre todo en esos días sin IVA. Ese uso debe ser con sabiduría. No vamos a condenar las tarjetas de crédito porque, insisto, son una herramienta útil si la usamos adecuadamente. Y Carlos nos los explicaba. Pero cuidado con llenarnos con esas tarjetas de crédito, porque el mal manejo de los créditos puede llevarnos a la ruina. Y recuerden que los bancos no tienen corazón. Los bancos no son misericordiosos. Usted se endeuda y al ratito, lo están llamando el abogado para decirle, ¿quieres arreglar por las buenas o por las malas? Entonces ya uno se asusta apenas llega el cobro. Y si usted es creyente, debe recordar que no podemos simplemente decidir no pagar. No voy a pagar. No. Si usted hizo un compromiso, usted debe pagarlo, porque las empresas viven justamente de lo que le cobran. Viven de lo que le cobran. Me gustó algo que leí en la revista Semana, donde hay un artículo donde hay varios textos bíblicos y algunos de ellos muy bien explicados, no con la profundidad que uno quisiera, pero bien explicados. Por ejemplo, Salmo 37, 21, el impío toma prestado pero no paga, pero el justo es generoso y da. Entonces, aquellas personas que no están cerca de Dios, no son bondadosas o piadosas, tienden a ser quienes más piden prestado, pero son los que menos pagan. Y hay gente que se acostumbra a esa forma de vida. Presto por aquí, presto por acá, saco una tarjeta, saco otra y nunca pagan. Esperan que se venzan las deudas. Eso ubica a una persona como un impío. Solamente una persona que tenga un corazón negro no paga lo que debe. Las tarjetas de crédito en realidad son buenas de alguna medida, pero el uso de las tarjetas de crédito es lo importante. Hay algo que continuamente me explicaba mi tío Ezequiel. Él me decía, mira, él fue contador 30 años de una institución del sector financiero, del sector bancario, y me decía, mira, ¿sabes cuál es el mejor negocio de un banco? Decía, no, ¿cuál es? Una tarjeta de crédito bien manejada. Es el mejor negocio, eso mantiene al banco arriba. Y me decía, ¿sabes cuál es el segundo mejor negocio de un banco? Y yo, ¿cuál? Una tarjeta de crédito mal manejada. Yo decía, ¿cómo así? ¿Que el primero es esto? Me decía, sí, porque la tarjeta mal manejada genera mucho dinero. Intereses y demás, cobros jurídicos, no sé qué. Genera muchísimo dinero también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Mis hermanos, acuérdense algo, los bancos jamás pierden. El que pierde es usted y yo, haciendo un mal manejo de nuestra tarjeta de crédito. Un cuarto aspecto que quiero tocar sobre la deuda, y es que a veces necesitamos endeudarnos porque no siempre ahorrar unos pesos es una buena idea. ¿Cómo así? No siempre ahorrar. Por ejemplo, cuando ahorramos comprando productos baratos de mala calidad, es la peor inversión que nosotros podemos hacer. Y es una falacia común del ahorro. Comprar barato significa ahorrar, eso no es así. Hay ocasiones en que un producto más económico significa en el largo plazo gastar mucho más dinero. Les ha pasado a muchos que compraron un automóvil viejo. Viven más en el mecánico que rodando en la carretera, porque siempre el problema del auto viejo o un electrodoméstico de mala calidad
Por eso que yo temo mucho cuando llega al supermercado y dice, mira, te vendemos una garantía extendida por tal, por este producto, y uno ve la marca y la marca es el Patito Feliz. Tú dices, algo está pasando aquí, ¿por qué me están vendiendo este producto y no sé qué? Algo pasa con el producto. O hablando, por ejemplo, el tema del calzado. El calzado muy barato, por lo general, se daña rápido. Se daña muy rápido y ahí no hacemos nada. Toca repararlo y a veces no se puede, te toca desecharlo. ¿Por qué? Porque por lo general la fabricación es con materiales defectuosos o de inferior calidad. Y no sobra advertir que en estas ocasiones lo costoso no sale tan bueno. Una de las ventajas que tenemos en nuestro país con relación a esto es que el calzado es muy bueno, de excelente calidad por lo general. Y ahora que digo esto, recuerdo uno de los refranes que decían los abuelos, uno de los refranes de sabiduría popular: el que compra barato compra cada rato. Y eso tiene mucho de razón. Hoy en día nosotros podemos comprar en los outlets. Pueden ser una buena opción. Estas tiendas venden colecciones pasadas, colecciones viejas, por decir ahí, a un precio más o menos razonables, al tiempo que salen las nuevas colecciones. Y la gente que es de pronto muy fashion, que le gusta la moda y no sé qué, van y compran lo nuevo, pero el otro dice, no, yo compro una moda que no es tan vieja y la compro a un excelente precio. También debemos cuidarnos de endeudarnos para comprar productos de dudosa procedencia. Por ejemplo, esos productos que nos ofrecen un descuento del 80% y es un producto que hemos deseado por mucho tiempo, es cuando nos toca reflexionar sobre por qué están vendiendo un producto tan barato. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con las garantías? Hay que mirar que no sea un almacén que apareció ayer y están ofreciendo hoy eso, que huele más a lavado de dinero que a otra cosa. No, vamos a ver qué ocurre o de dónde vienen. Miren, el lugar de procedencia del artículo es importantísimo, porque si a usted le ofrecen un computador que viene de Haití, tú dices, en Haití no fabrican computadores. ¿Cómo voy a comprar ese tipo de bienes? No. O un país en donde existan conflictos, un conflicto que está sumido en la pobreza, que no tengan técnica para producir. Entonces decimos, no compro allí. Por ejemplo, ¿qué tal un automóvil hecho en Nicaragua? No, una nevera hecha en el Congo. No, tenemos que poner un poco de sentido común en esto. O una bolsa de maíz cultivada en Etiopía. Estas cosas no ocurren, debemos dudar de la procedencia, o incluso dude de la medicina cubana. No, estas gotas mágicas de Cuba, ¿cómo viven en Cuba? Espérate, esto no es así, no hay laboratorios no, que los laboratorios cubanos, eso es propaganda, porque eso, olvídese que eso funciona, en ninguna manera. También debemos cuidarnos de comprar productos que nos gusten, pero que sabemos que rápidamente vamos a desechar. No nos endeudemos por eso. Por ejemplo, los amigos varones nos invitaron a un partido de fútbol y enseguida vemos el guayo que nos gusta, el zapato deportivo. Uy, vale tanto. Hombre, hermano, de pronto ni lo meten a jugar porque usted no es buen jugador. Por favor, y no compre ese zapato. Para jugar una hora, un zapato costoso, vale la pena, después le va a faltar el dinero. Mujeres, ese zapato rojo divino, como dicen ustedes, que pega con el traje para el cóctel, en fin, lo va a usar 2 horas, 3 horas, para que las amigas le digan qué lindo está el zapato. No lo compre, no lo compre. Ahí sí no se rieron. No compre el zapato. Realmente, Reformados, el libro, en la nueva edición del libro tal que lo único que trae esa nueva edición es un capítulo que habla sobre el tema X, que en otro libro lo explican mejor y usted lo tiene, no lo compre. No lo compre. ¿Por qué? Porque todo ese dinero con que nos endeudamos nos termina faltando después. Entonces, ¿qué debemos hacer? Comprar productos de buena calidad y de buen precio, es decir, el equilibrio entre lo que llamaban costo-beneficio. Costo-beneficio, ¿cuánto cuesta? Si lo puedo comprar. No compro la mejor marca porque es demasiado costosa, pero hay una marca de un producto que
que debo comprar. La buena fama del producto por lo general se extiende, ¿verdad? A veces uno ve un hermano que tiene un producto en su mano y le dice, oye, ¿dónde lo compraste? ¿Qué tal te ha salido? Cuéntame. No, me ha salido bien. Ok. Entonces va uno por esa línea y compra lo mismo que necesite. La calidad del producto debe determinar nuestras compras, no un producto barato que no nos va a durar, tampoco una marca extrema que no nos vamos a terminar, que vamos a terminar desechándolo pronto, en fin. Debemos tener cuidado de todas estas cosas, sobre todo en bienes que son muy costosos. Los vehículos, vuelvo al tema de los vehículos. Debemos saber qué tipo de vehículos compramos. Hoy en día es fácil verificar, uno entra a 40 páginas de internet cuando va a comprar vehículos, vamos a ver qué tal sale este. Ok, como alguna vez me pasó, me gustaba mucho un vehículo, no voy a decir su procedencia asiática, y uno entra y empieza a mirar y de pronto dice, mira, aquí están los testimonios, este dice que abrió la puerta y se quedó con la manija en la mano. El otro dice, hablando en serio, el otro dice que se quedó con la palanca de los cambios. No, este vehículo definitivamente no va a ser el que use. Entonces todo eso, hoy en día es fácil verificar como la calidad de ciertos productos. Hay que ser cuidadoso con eso. Sí. Bien, en quinto lugar, el creyente, y último, el creyente manifiesta su amor con el prójimo a través del cumplimiento de sus compromisos. En el texto que empezábamos a leer decíamos, no debáis pagad a todos lo que debéis y no debáis a nadie nada. Y decíamos también al inicio de nuestra escuela dominical que los creyentes tenemos varias deudas. Pero quiero enfatizar en esto. Hay una deuda eterna que no podremos pagar jamás. Es la deuda que tenemos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque su sangre preciosa es incomparable con nada de lo que hay en el mundo. Esa deuda jamás la podremos pagar y como dice el pastor John Piper, que Dios nos libre de intentar hacerlo. ¿Por qué? Porque es algo que recibimos por gracia. Vivimos agradecidos con Él y viviendo de tal manera que glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Pero recordemos eso, nunca debemos hacer algo como para pagarle a Dios, porque usted no le puede pagar y eso sería un acto de impiedad de su parte. También tenemos una deuda con nuestros hermanos que nos aman, con nuestros padres y familiares en general que han sido amorosos con nosotros, que nos han cuidado y alimentado, y en casos como el de mi hermana y mío, contamos con personas, familiares, mis tías, mis tíos, que nos educaron como un acto de bondad sin que ellos tuvieran ninguna responsabilidad con nosotros. Eso yo jamás lo podré pagar y creo que cada uno de nosotros tiene deudas de esa clase que jamás podremos pagar. No hay manera y no lo intente porque no va a poder. Son deudas de amor que tendremos para siempre. También tenemos amigos que en algún momento de nuestras vidas nos han ayudado de alguna manera. Esas deudas, recuerde que son un tipo de compromiso de gracia que usted tiene con esas personas. Tampoco las puede pagar, porque debido a la oportunidad del momento, y más nadie lo podía ayudar y lo ayudó solo esa persona, es imposible responderle de la misma manera. Y yo creo que Dios hace todo eso para que veamos cuán limitados somos y cuánto necesitamos los unos de los otros, cuánto nos necesitamos de los demás, para que veamos que no somos seres autónomos, independientes, que podemos vivir sin los demás. No podemos en ninguna manera hacerlo. Y en ese orden de ideas, por eso le decía que las cosas menores, como son las deudas que adquirimos para comprar bienes, nosotros tenemos que cumplirlas. Tenemos que cumplirlas, honrar nuestros compromisos. Ahora, quiero ir cerrando ya con esto. Hay cosas por las que definitivamente no podemos endeudarnos y no debemos endeudarnos. No debemos endeudarnos cuando nos venden productos costosos que podemos obtener a menor valor en otro lugar. Eso puede pasar, que nos ofrecen un producto. Mira, esto es la maravilla. No, un momento, espérate y miro. No debemos endeudarnos también para hacer inversiones en cosas que
que generan incertidumbre. Esos famosos negocios en donde hay un rápido crecimiento, en donde nos dicen mete tanto y eso te va a generar el 900%. Cuidado, sí, el tema de las pirámides. Es probable que hoy en día usted que esté pensando en las criptomonedas, en los criptoactivos, ¿verdad? A través de estas muchos se han hecho ricos, pero muchos han perdido todo. Cuidado con eso. Debemos recordar que estos bienes, los criptoactivos, no son una inversión, son una apuesta. Son una apuesta. ¿Cuándo podemos invertir en eso? Cuando tenga algún dinero, no mucho, que le pueda sobrar y esté dispuesto a perderlo. Puede ganar. Es un tiquete de lotería con un poco más de opciones. Es un tiquete de lotería con un poco más de acciones de salir bien librado. Sí, porque todavía no sabemos, esto se va posicionando en el mundo, pero no sabemos qué puede pasar. Miren, por ejemplo, muchos compraron Bitcoin a $13 en diciembre de 2012. $13. A 10 de noviembre de 2021, el máximo alcanzado era de $68,990.6. Cualquiera que compró en ese momento dice, wow, he ganado lo que tú quieras. Sí, ha ganado. Sí, y eso fue el 10. Y ayer leyendo la prensa se movió una ballena, así se le llama, donde estaban una cantidad de activos en un programa viejo. Lo sacaron y lo pasaron para otro lugar y movieron muchísimo dinero en bitcoins y hubo una baja en un día de casi 4%. Entonces, cuando uno ve todo eso, tú dices, wow, esto es totalmente inestable, porque qué tal que alguien más tenga por ahí guardado y lo muevan de un lugar a otro y yo compre ahora, es muy fácil que quede sin dinero o que lo que haya metido lo pierda muchísimo dinero o para recuperarlo tenga que esperar mucho tiempo. Entonces, con estos temas hay que ser cuidadosos, mi hermano, y a menos que usted tenga una formación financiera académica y sepa lo que está haciendo, o un inversor serio, no contraiga deuda para invertir en esto. No lo haga. Se lo decimos con todo el amor y el respeto. No lo haga. No lo haga. Piense muy bien en lo que va a hacer. Entonces, ahora finalmente, ¿qué hacer si tenemos deudas? Pues, ¿qué hacer? Nos toca ser muy disciplinados. Ya Carlos les habló del presupuesto personal. Es obligatorio. Si usted tiene muchas deudas, le toca hacer un presupuesto personal que incluya a quién le va a pagar. Y si tiene una lista de acreedores, por favor, empiece a mirar cómo va a pagarles a cada uno de ellos. Porque lo que está en juego no es solo unos cuantos pesos. Lo que está en juego es nuestro testimonio personal y evidentemente lo que está en juego es la gloria de Dios.